Hola a todos, gracias por estar acompañando en este espacio. Voy a dar en este video una breve opinión sobre el proceso electoral que estamos muy prontos a iniciar ya en pocos días. La importancia que conlleva hablar un poco de los partidos políticos, los mayoritarios principalmente, y bueno, en realidad no va a ser tan breve el video, creo. Ya estamos muy cerca de este proceso electoral que va a marcar el rumbo del país. Entonces, para poder empezar a hablar sobre ello, vamos a iniciar haciendo una pequeña oración. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades, por tu amor, por tu misericordia, porque nos amas, porque siempre nos has acompañado, siempre has acompañado a este país hondureño, en cada una de las luchas justas que se hacen, reclamando justicia, reclamando la paz, la dignidad de cada persona. Siempre has estado en todas esas manifestaciones, nunca nos has dejado solos, has estado en las manifestaciones de amor del pueblo ayudando al pueblo. Sabemos que tú te manifiestas en cada persona que ayuda a su prójimo, principalmente las personas que lo hacen de corazón, las personas pobres que a veces dan desde sus pocas posibilidades, como la viuda en el Evangelio que dio todo lo que le quedaba para vivir. Te pedimos que este proceso se desarrolle en completa calma, armonía, que el resultado sea respetado, que la voluntad del pueblo sea manifestada, que tu voluntad se manifieste en la voluntad de las mayorías del pueblo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes siempre a cada hondureño y que lo mejor esté por venir y que seas tú siempre guiando a esta nación, que siempre tengamos la fe puesta en ti. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya es tiempo de reaccionar, de escribir una nueva historia que nos pertenezca por voluntad y una historia que no sea impuesta. Estamos tan cerca de manifestar esa opinión de cada uno en las urnas. Llegó el día de ya no escondernos, de manifestar la inconformidad que tenemos. Hay que salir a votar. No nos quedemos en casa. Hay que ejercer este derecho de elegir las autoridades del país, que no solamente es un derecho, también es un deber de cada ciudadano. Si todos salimos a votar, las posibilidades de fraude son muy bajas. Eh, sí, hay personas que aún no tienen claro por quién votar o tal vez no les gusta ninguno de los candidatos que hay en cualquiera de las formas, en cualquiera de los tipos o formas, ya sea para presidente, alcalde o diputado. Entonces hay que ir a votar en blanco. Así manifestamos que no estamos de acuerdo, pero tenemos que ir a votar en blanco, aunque sea, no tengamos miedo, porque últimamente han habido muchas campañas para ponerle miedo a las personas, para que no salgan a ejercer este derecho y este deber que tenemos cada uno como ciudadanos hondureños. Entonces hay que salir a votar, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de ir a votar por estos acontecimientos que han pasado recientemente en el país, que hemos estado viendo en las noticias, de estos grupos que lo que quieren es evitar que las personas vayan a ejercer el sufragio. Entonces, tenemos que ir a votar. Si no tenemos un candidato para votar, si ninguno nos gusta, entonces votamos en blanco. En blanco, no manchando ninguna papeleta, porque si hacemos manchas diciendo que no nos gusta, a veces esas manchas pueden contar como votos. Vamos a iniciar hablando del Partido Nacional de Honduras, este partido que ha hecho tanto daño al país, pero que vamos a hablar de algunos casos más recientes de los últimos 12 años que el Partido Nacional ha estado en el poder.
que ha ejercido el poder sobre la nación. Entonces muchos de estos casos ustedes los recordarán. Y bueno, esto es lo que es hablar del Partido Nacional, hablar de casos de corrupción, de narcotráfico y de cosas así. Entonces ya se harán una idea que, para empezar, el Partido Nacional no es una opción viable para el país. Empezamos hablando de Copeco, y si me miran que estoy viendo aquí es porque estoy leyendo un documento que he estado copiando de algunas páginas. Esto no lo digo yo, sino que lo he copiado de algunas páginas, algunas fuentes nacionales o fuentes internacionales que también hemos tomado, pero eso sí, la información está corroborada a sus fuentes, porque muchas veces para hacer este tipo de campañas comparten información y no investigan si existe una fuente o no existe una fuente, que es lo que yo me he dado cuenta ahorita últimamente, que han compartido mucha información, tal vez para meter miedo o para ponernos en contra de un partido específico, que no le votemos para un partido específico, pero la información muchas veces no tiene fuentes, información falsa. Las compras de emergencia del COVID-19 abrieron toda una dirección de irregularidades. Hablemos de Copeco. El primer caso sale a la luz en el mes de abril 2020, con las denuncias de compras sobrevaloradas de televisores, percoladoras y hasta una carpa de lona inservible que haría de hospital móvil en Villanueva Cortés. El entonces director de Copeco, Gabriel Rubí, negó las acusaciones, pero al poco tiempo renunció. Recuerdo muy bien esto. El Tribunal Superior de Cuentas hizo una auditoría, pero no dedujo responsabilidades. El Ministerio Público hizo también su investigación, pero bueno, todo quedó en nada finalmente. Ahora Rubí regresó al Congreso Nacional, donde tiene inmunidad como si nada hubiera pasado. Y ahora es candidato a diputado nuevamente por el Partido Nacional. Y por cierto, en las elecciones primarias salió el más votado de dicho partido por Lloro. Aquí no aclara si se refiere al municipio de Lloro Lloro o si es ya hablando más como al departamento en general, que son cosas que en realidad no entiendo cómo una persona con estas acusaciones de malversación de fondos públicos por medio de Copeco haya salido como el diputado más votado. Eso es hablar un poco sobre Copeco, hay mucho más que decir sobre ello. También vamos a hablar sobre el nuevo Código Penal. En este vamos a ver un poco un video resumen de lo que es este tema, el nuevo Código Penal aprobado por diputados nacionalistas. Y digo un partido en específico porque ellos eran mayoría en el Congreso. Entonces, si ellos hubieran querido evitar que este código no saliera o no fuese legitimizado, que no fuera aprobado, entonces ellos se hubieran hecho oposición, pues no lo hubieran aprobado, ya que ellos son mayoría en el Congreso, pudieron hacerlo perfectamente, pero hay que recordar que ellos eran los más interesados en la aprobación de este nuevo Código Penal. Entonces vamos a ver el video de un resumen de las penas que reduce principalmente a funcionarios públicos por delitos de malversaciones, de caudales y violadores, extorsionadores, narcotraficantes, etcétera. Veamos el video.
Y luego de ver el video, recordemos que este código penal se aprobó en 2018 y su entrada en vigencia se pospuso en dos ocasiones debido a que no había sido socializado y por grandes protestas que se habían realizado. Sin embargo, a muchos políticos les surgía que este código fuera aprobado, y especialmente antes de iniciar este ciclo electoral que estamos pronto ya por iniciar o por culminar, porque ya estuvieron las primarias. Para muchos este nuevo código penal beneficia a los corruptos y le permitirá la salida de la cárcel a personas ya condenadas por corrupción, malversación de caudales públicos. También rebaja el periodo de prescripción para persecución de algunos delitos. El fiscal Luis Javier Santos denunció que este código se aprobó para beneficiar a aquellas personas que cometen delitos de corrupción, y que en general esa fue la percepción de todos los ciudadanos cuando este código entró en vigencia, que era protegiendo a aquellas personas que hicieran este tipo de delitos de corrupción. Y bueno, hablando también, seguimos hablando un poco sobre la MASI. La MASI fue creada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, a petición del presidente Juan Hernández, en medio de grandes protestas por el saqueo millonario del Seguro Social, que no lo he mencionado, pero que tal vez hablemos un poco sobre ello. El gobierno hondureño dio el viernes 17 de enero del 2020 por cerrada la instancia contra la corrupción, al no lograr un acuerdo con la Organización de Estados Americanos para que continuara. O sea, la MASI, ¿verdad? No se logró un acuerdo. Tras varios años de trabajo en el que el organismo denunció a diputados y empresarios, el gobierno lamentó en un comunicado que no alcanzara los consensos para un nuevo convenio, a pesar de los esfuerzos realizados por la OEA para que acompañara la construcción de un nuevo sistema contra la corrupción y la impunidad. La Secretaría General de la OEA advirtió en un comunicado que el fin de la misión de apoyo contra la inmunidad en Honduras, o sea la MAXI, constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. La misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción, agregaron o indicaron miembros de la OEA, representantes de la OEA. Terrible fue la salida de la MAXI también, que sabíamos que fortalecía un poco lo que ya venía haciendo el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, pero que los políticos no les convenía y pues decidieron sacarla. ¿Y quiénes fueron? Pues los que estaban en el Congreso. Ustedes ya saben quiénes eran mayoría en el Congreso en aquel entonces y hasta el son de ahora. Algunos de los casos que destapó la Maxi fueron redes de diputados, el Caja Chica de la Dama, que fue un caso bien sonado, el caso Pandora también, Caja Chica del Hermano, licitación fraudulenta del Seguro Social, tenemos el de Arca Abierta, el fraude sobre el Gualcarque, Patuca, colisión y corrupción, y en la narcopolítica, muchos políticos involucrados en cuestiones fraudulentas. Luego, tenemos aquí hablar un poco sobre los dichosos hospitales móviles también, leyendo un artículo de DW, que es un medio de comunicación bastante conocido. Honduras investigan fraude en compra de hospitales móviles. Las 7 unidades modulares para enfrentar la pandemia, compradas por 48 millones de dólares, supuestamente fueron sobrevaloradas y tenían equipo en mal estado. Por el caso hay 2 exfuncionarios procesados, que no sé qué habrá pasado con ellos. Creo que va a seguir el proceso en el año 2022. Honduras sigue siendo víctima de redes de corrupción, colocan.
que en los últimos años se enraizaron en la estructura gubernamental, o sea, en el gobierno, y provocaron una lentitud en el crecimiento económico. Esto es muy interesante porque se habla de que Honduras va a tener desarrollo, podemos decirlo con las sedes o que es lo que el Partido Nacional ha buscado. Pero aquí lo que dice DW es que el enraizar estos casos de corrupción desde el gobierno, de la estructura de gobierno, más bien está provocando una lentitud en el crecimiento económico de este, que es un pequeño país. En la última década en Honduras está enmarcada por una lista de sonados actos de corrupción en los que desfilaron prometientes figuras de política hondureña y de distintos gobiernos. Muchos de ellos hoy gozan de la miel de la impunidad. El más reciente caso de corrupción, bueno, este es el más reciente en aquel entonces, es el vinculado a la compra de 7 hospitales modulares o móviles por un valor de 48 millones de dólares para hacerle frente al coronavirus. Según el Ministerio Público, la adquisición se hizo de forma directa y fraudulenta. En un hecho sin precedentes en función del momento en el que se da cuando existe una emergencia sanitaria, expresó Rafael Jerez, oficial jurídico de la ONG Asociación para una Sociedad Más Justa. Para una sociedad más justa. Entonces luego el CNE hace un posteo en su cuenta oficial de Twitter que con todo el dinero que se gastó en hospitales móviles que sabemos que finalmente no sirvieron y que creo que solo llegaron 2, que finalmente nunca aparecieron los 5 restantes, la verdad no estoy muy bien enterado, se pudo haber hecho un hospital de referencia con tanto dinero, 48 millones de dólares que se gastaron en esto. Entonces, latas inservibles colocan aquí. Los fiscales además corroboraron que los hospitales no reúnen las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 y adicionalmente llegaron con equipo en mal estado. No estaba en óptimas condiciones esto. Y también dice que los hospitales debían, bueno, recordamos esto, que debían estar en un periodo de tiempo en Honduras y llegaron mucho más tarde. No. Bueno, Gabriela Castellano, directora del CNA, dijo que en esta transacción o en esta compra se había hecho primero que todo una sobrevaloración y que aparte de eso se utilizó un intermediario que no era necesario. Yeah. Hoy tenemos la compra de hospitales por 48 millones de dólares y ese gran presupuesto está tirado en unas latas inservibles y ponerlos al servicio de la sociedad hondureña será mucho más costoso. O sea, poner a funcionar estas latas inservibles es mucho más costoso porque no están en condiciones óptimas, no sirven. Entonces, eso podemos comentar un poco sobre los hospitales móviles. Luego podemos hablar también un poco sobre la cuestión de las sedes. Zonas de empleo en Honduras pueden poner en riesgo los derechos humanos. Esto dice un artículo de... Ay, no sé cómo se pronuncia esta cosa, como... se escribe SWI. SWI. Bueno, les voy a poner la captura de pantalla por aquí para que sepan de qué fuente he tomado esta información. ONU dice que las zonas de empleo en Honduras pueden poner en riesgo los derechos humanos. El Sistema de Naciones Unidas expresó este martes, esto es del 8 de junio de este presente año, su preocupación por el marco constitucional y legal de las denominadas zonas de empleo y desarrollo, sedes en Honduras,
cuya implementación pueden implicar serios riesgos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los habitantes. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las sedes, pone en riesgo el goce de los derechos humanos de todos y todas las habitantes, indicó en un comunicado el Sistema de Naciones Unidas en el país centroamericano. La ONU también afirma que estas zonas del país se caracterizan, o sea, las zonas donde quieren implementar la sede se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales, y lamentó la falta de consulta libre, previa e informada en los municipios en los que serán instaladas las sedes, promovidas desde hace unos 6 años como ciudades modelo semejante a las de algunos países asiáticos. Además, la falta de protección del derecho de propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales y la desregulación y posible privatización de servicios como salud y educación en estas sedes. Entonces, esto de las sedes es un tema que también ya hemos visto y que muchos tal vez ya conocemos, sabemos la preocupación que existe alrededor de este tema. Hemos visto los videos de desalojamiento de población, de los pobladores de sus casas, ¿no? Para poder instalar estas supuestas sedes, que son zonas de empleo y desarrollo. Es una mentira y finalmente parece que lo que quieren hacer con estas sedes es como, como paraísos fiscales, como gozar de inmunidad por actos de corrupción, aparte de que están violentando los derechos de las personas que viven en estos territorios. Y no hablamos un poco del desfalco del seguro social, pero sabemos que fue un tema muy grande, que esto daba inicio a lo que eran las marchas de las antorchas, que fue un desfalco terrible en el periodo de Pepe Lobo y que se robaron muchísimo dinero del seguro social y que según no recuerdo bien quién fue, que hizo una investigación que calculó que al menos 3.000 personas habrían muerto por los medicamentos que estaban dando en mal estado. Recuerdan las pastillas de harina que estaban dando en el seguro. Y es terrible lo que está pasando, pero es el momento de que podamos cambiar la historia y que podamos ser partícipes todos de este cambio de historia que vamos a gozar, que podemos gozar, que podemos lograr en este tiempo de en este periodo electoral, que manifestemos nuestra voluntad en las urnas, que no nos quedemos en casa. Luego hablar ahora del candidato al Partido Nacional, sabemos que ha tenido muchas acusaciones también por malversación de fondos públicos de la municipalidad, que y que también hubo una investigación. Bueno, permítanme un momentito en lo que investigamos. La Sala Constitucional, dije, de lo penal, aceptó un recurso de amparo interpuesto por la defensa para detener unas líneas Aznar Riafura, alcalde de Tegucigalpa, mientras que la UFERCO puso en la Corte de Apelaciones del Tribunal Anticorrupción una solicitud de antejuicio por el caso. El fiscal Santos manifestó que la investigación está concluida. Unos 29 millones de lempiras, más de $1 millón, fueron desviados de las arcas de la municipalidad de Tegucigalpa, en Honduras, en un periodo del 2017 al 2018 a cuentas personales y terceros, de acuerdo con una investigación que realizó UFERCO. Los involucrados, el alcalde Narriafura y la regidora Nilvia Castillo, fueron requeridos para un antejuicio. Y eso, entonces,
¿Cuáles fueron esas empresas donde desviaron los fondos de las arcas de la municipalidad? Crédito Inmobiliario Jacaleapa, AGAC de Centroamérica, Cosensa, Decoesa, Cementos, Codena. El Ministerio Público solicitó las actas de las empresas, actas constitutivas de las empresas donde desviaron los fondos de las arcas de la municipalidad en Tegucigalpa. Y así pues veíamos también una investigación realizada por parte de periodistas de Estados Unidos, creo, de Estados Unidos sobre Afura, que hablaba sobre Pandora Paper, era el caso. Aquí está, ya me recordé un poco. Que habla sobre este caso de Pandora Paper, que ha sido un caso también bien conocido, pero que lamentablemente los medios de comunicación nacionales no hablan o no hacen mucha mención sobre este caso de los Pandora Papers, en el que se dice que dos alcaldes de Tegucigalpa y sus empresas en Panamá, que Narreafura tiene empresas fantasmas en Panamá que puede utilizar para el lavado de activos. El actual alcalde Narreafura, quien es candidato presidencial por el Partido Nacional, fue accionista mayoritario de una sociedad offshore en Panamá, que luego terminó en manos de miembros de la proveniente familia Atala Farag, dueña del grupo financiero Ficosa. Y el predecesor en la alcaldía, Ricardo Álvarez, quien es actualmente primer designado de la presidencia, o sea, uno de los vicepresidentes, también aparece como accionista de una empresa diferente. Entonces, esto hablaba más de paraísos fiscales, pues, que están teniendo estos políticos ahora en Panamá con estas empresas fantasmas, que sepa para qué las están utilizando. Entonces vemos que tampoco es una persona que es diferente, pues como menciona en su campaña, justamente lo estoy viendo ahorita, cuyo eslogan de campaña es Papi es diferente, aparece como accionista mayoritario de esta empresa que no se había hecho pública hasta ahora. Esta empresa que fue creada en Panamá en 2016, cuyos documentos internos de Alcogal. Entonces, al menos aquí lo que comprobamos es que no es diferente, pues es igual a todos. Eso por hablar un poco del Partido Nacional, pero no vamos a agarrarla con un partido. Luego el Partido Liberal, vamos a hablar un poco del Partido Liberal. El Partido Liberal es un partido que realmente no, como el que está descartado, pues que no va a lograr, que ya todo el mundo asume que no va a lograr sus objetivos, que no va a lograr ganar las elecciones, puesto que el Partido Liberal está liderado por Gianni Rosenthal, un ex convicto, que sabemos que tuvo el hecho de que es un ex convicto y que está optando a la presidencia de la República ha creado una cierta división en el mismo Partido Liberal, y hay una corriente que se ha unido a la coalición, creo que le llaman, que es la alianza opositora o sea, una parte del Partido Liberal se ha aliado a la, a la alianza, se ha formado parte de la alianza, pero hay una parte del Partido Liberal que no y que apoyan rotundamente a Yanni. Entonces, hablar de Yanni, solo diré que es un ex convicto y hasta ahí la vamos a dejar. Entonces, porque no parece como un serio candidato que vaya a tener alguna posibilidad. Luego tenemos al Partido Libre, Libertad y Refundación, en alianza con el Partido Salvador de Honduras y con la UD, si no me equivoco, o la DC, la Democracia Cristiana. Bueno, no recuerdo muy bien quién es, si es la UD o la DC.
que está en alianza con Libre. Entonces, aquí vemos que también se ha mencionado mucho, se ha hecho campaña en contra de este partido. Se hablaba de uno de los casos que hablan mucho es que se perdió el dinero de la reducción de la pobreza, para la reducción de pobreza. Eh, pero si se perdió ese dinero, no entiendo por qué no ha habido un culpable. Pues han tenido el Partido Nacional 12 años en el poder para poder inculpar por este dinero que se ha perdido. Entonces no entiendo por qué ese dinero no aparece. No apareció. Si ellos, creo que al Partido Nacional le convenía que cayeran presos los líderes de la oposición, pero nunca investigaron, entonces no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Lo siguiente es el caso mm, el caso de Xiomara y el aborto. No sé qué tanto esto vaya a ser real o no, porque, o sea, Mel ya estuvo en la presidencia, tuvo un periodo de 4 años, bueno, 3 creo y un poquito más en la presidencia y no me acuerdo si para aquel entonces habían leyes que o estaban promoviendo alguna ley de ese tipo. No sé qué habrá pasado. De cualquier forma, si ustedes o yo, quien sea, vamos a votar por Xiomara, porque algunos van a votar, pero tal vez no. Entonces, lo que vamos a pedir ahí es que si eso llegara a pasar, si Xiomara llega a ganar y luego aparecen estas leyes que van en contra de la iglesia, porque los católicos no aceptamos el aborto como una opción. No es, no es opcional el aborto, no se puede decidir sobre la vida de alguien más. Entonces, si Xiomara llega a ganar y se llega a aprobar el aborto, espero ver a todos ustedes, los que critican el aborto desde una silla, sentados en las manifestaciones también en contra de esta ley, si se llegara a aprobar, o puede ser que sea una ley para desprestigiar el partido libre o la oposición en general. Entonces, bueno, eso pedirles, pues, cuando si se llega a aprobar eso, se llega a hacer alguna propuesta de ley sobre ese asunto, espero verlos en las manifestaciones y no quejándose desde Facebook, escribiendo cosas en Facebook o escribiendo cosas en demás redes sociales, ¿verdad? Hay que ser siempre unidos a la lucha. Sabemos de que si gana el Partido Libre, que por ahora parece una opción mejor que el Partido Nacional, va a tener sus defectos y esos defectos también los vamos a estar diciendo y nos vamos a manifestar en desacuerdo con ellos, en desacuerdo. Y si es necesario estar en la lucha, estar en las protestas, estar en las marchas, vamos a estar en las marchas, pues. Solo que me parece a veces un poco incoherente también que hayan personas que digan que se digan pro vida, que están a favor de la vida. Hay muchas personas dentro de la Iglesia Católica, pero fueron los primeros que fueron a ponerse el piquete o la vacuna. Entonces, una vacuna o un piquete, vamos a decirlo así, un piquete que la misma Iglesia Católica aceptó descaradamente que estaba relacionada con el aborto, que estaba relacionado con el aborto y que por la situación de emergencia se podía utilizar, pueden creer estas cosas, la verdad que yo no me las creo, que por la situación de emergencia se podía utilizar. Entonces, ¿cómo es que somos defensores de la vida y fuimos los primeros en irnos a piquetear, a ponernos el piquete? ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegamos a esto? La Iglesia Defensora de la Vida que ahora promueve que todo el mundo se ponga el piquete. Ay, y nos decimos defensores de la vida. Estas cosas son increíbles. Increíbles estas cosas que suceden. La única vacuna que no está relacionada hasta ahora con el aborto se llama Covaxin. Esa es para los que de verdad son defensores de la vida, creo. Esa sí pueden aplicarse. Covaxin, pero solo está disponible en India. Y viajar a India no está tan fácil a ponerse el piquete allá. Son más de 100,000 lempiras hondureños, como 5,000, 6,000 dólares.
mucho dinero en realidad. Entonces, creo que por ahí iría cerrando ya. Hay que tener claridad en el voto. Este, no hay que ser incoherentes. No hay que ser incoherentes en lo que decimos y lo que hacemos. No hay que votar por tradición tampoco, porque hay gente que todos los años vota por un partido, pues no vota por propuesta. Solo es que, ay, que yo siempre he votado, que mi abuelita votaba por tal, que mi papá votaba por tal, que mi familia es tal. No. Es más, yo les diré que en estas elecciones, eso sí les puedo decir, en todas las fórmulas voy a votar por partidos diferentes. Eso sí ya lo tengo claro. Por presidente voy a votar por un partido, por alcalde por un partido diferente al de presidente y por diputados también por un partido diferente, también por los diputados de un partido diferente. Y aquí hay algo más que les quería comentar. Eh, Antes yo decía, hace un par de años, en las elecciones pasadas generales, decía yo que el voto en plancha era algo inconstitucional y que era como una falta de respeto, pues. Y es que lo sigue siendo, pero estamos orillados ahora a votar en plancha por un partido. Es increíble, nunca creí escucharme diciendo esto, pero la ley electoral está puesta así. No gana el diputado que tiene más votos, sino se colocan de acuerdo a la cantidad de votos que saca un partido. Ejemplos, si un partido es el más votado en cuanto a diputados, esa es la cierta cantidad de diputados que le aprueban para el Congreso. O sea, si un partido es el que más votos tiene, va a tener más diputados por ese municipio en el Congreso. Si un partido tiene un poquito menos de votos que el que más tenía, entonces va a tener unos cuantos menos diputados. Entonces, el que menos tiene, pues, o no tiene o tiene alguno. Entonces, es lamentable, pero estamos orillados a esto. Eh, Hay que votar en plancha. Lamentablemente no se puede votar por las mejores personas porque a veces uno quiere cruzar su voto, pero no está permitido, pues no lo permite esta fórmula que usan de coeficientes, algo así le llaman, coeficiente electoral, creo que le llaman a la fórmula de diputado. Mm, no sé por qué se hacen estas cosas así. En realidad uno a veces quiere cruzar su voto para buscar los mejores diputados, uno de cada partido tal vez, pero no está planteado para esto, pues. No entiendo este formato de elección de diputados, pero ahí vamos a ir. Entonces hay que votar tal vez usted dice, me gusta el partido X para que tenga más diputados en el Congreso, entonces hay que votar en plancha por todos esos diputados, ¿no? Por los diputados, o sea, es como votar por bandera más que por los diputados. Yo creo que este partido X puede hacer mejores cosas y tiene diputados en el Congreso. Un solo voto en plancha ahí por todos los diputados. Entonces esperemos que Dios nos acompañe en este proceso electoral que vamos a vivir, que lo mejor esté por venir y que no va a ser fácil reanudar o continuar el próximo año luego de tanta corrupción, tanta impunidad que hemos estado viviendo. Entonces hay que salir a votar, no quedarnos en casa. Algo sí puedo terminar diciendo eso. El Partido Nacional no es opción en ninguna de sus fórmulas. No hay opción por el Partido Nacional. Pueden votar por algún partido, ya sea de maletín o por algún partido que les guste a este liberal, que no sé qué tantas opciones tenga. Y también está el Partido Libre con su alianza con Partido Salvador de Honduras y no sé si es la UD o la DC que están aliados también. También el partido de Milton Benítez. Entonces que la fuerza nos acompañe, que Dios esté presente y que elijamos ya no por colores,
que no votemos por tradición porque eso hace un daño terrible a la, a la democracia, a la política de cada país, al desarrollo. Hay que votar por propuestas, hay que ser diferentes, como dice Papi, hay que ser diferentes. Y, y bueno, pues a ver qué sucede. No se queden en su casa, ánimos a votar, no tengan miedo, que, que ese miedo, que nos bloquee ese miedo. Hay que salir a votar, hay que manifestar la inconformidad, no nos quedemos en casa. Entonces, eso sería, espero este videito les haya podido servir un poco y que puedan reflexionar un poco y ver el daño que han hecho estos partidos, el Partido Nacional principalmente en estos 12 años que han estado, que ya vimos que no es un poquito, sino que tienen mucha tela que cortar el Partido Nacional. Entonces, finalmente se alargó el video, irá por unos 45 minutos ya. Gracias por ver y les voy a dejar abajo de este video en YouTube que voy a poner un enlace sobre un video que que miré hace poquito que se llama Al borde de la sombra. Les voy a dejar el enlace aquí para que vean también y se planteen un poco más en este documental que dura 2 horas, pero que vale la pena para que abramos verdaderamente los ojos y veamos lo que les decía, que el Partido Nacional no es una opción para la democracia en el país. Entonces, eso sería. El video se los dejo aquí abajo, se los voy a dejar pegado el enlace para que puedan ir y lo puedan ver y se den cuenta pues un poco sobre estas realidades que ha pasado el país en estos últimos 12 años y qué más les digo, con algunos minutos que miren ustedes se darán cuenta de cómo ha funcionado el Partido Nacional. Hace días quería hacer este video, hasta ahora he tenido un poco de tiempo, lamento que haya sido así tan cerca ya de la fecha de las elecciones, pero no había tenido el espacio. Pero puedan reflexionar su voto y que tengan buen día siempre recordando cumplir con el deber y derecho ciudadano de ejercer el sufragio.